a esta nueva sesión que tenemos para estar avanzando en este bootcamp de EGEL Plus Derecho, impartido por la Academia Ignacio Ramírez Nigromante. Así que, bueno, recordando un poco de dónde estamos, los principios, los elementos, los métodos que vamos a estar también ocupando fundamentalmente, que es la visión de totalidad, saber qué es lo que compone el examen, a qué retos nos enfrentamos, cuáles son las partes que lo integran, tener esta gran imagen, la big picture de todo lo que vamos a estar viendo y sobre todo también, digamos, poder hacer desde ver la generalidad, hacer un zoom hasta lo más concreto, lo más particular de este examen. Y bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla con la guía que tenemos acá. Vamos a ver, ventana. Muy bien. Perfecto. Vamos a compartir con esto. Y comenzar entonces. Tenemos la estructura del examen EGEL Plus Derecho. Particularmente tenemos que nos situamos dentro de la sección disciplinar, es decir, lo que tiene que ver específicamente con el contenido de nuestra carrera, y tenemos dentro de estas tres áreas que son la función pública, litigio y justicia alternativa y fe pública. Recordando que el número de reactivos que se consideran calificables son 140, y considerando también que hay un 15% de reactivos pilotos los cuales no se consideran para esa calificación y que tienen más bien un objetivo de ver si se está copiando o si se han consultado versiones atrasadas del propio examen. Entonces, o memorizado más que nada, porque hay preguntas, por lo que nos han comentado y nos han hecho hincapié quienes han participado en los últimos exámenes, que vienen algunas preguntas que son un planteamiento del problema similar, es más, casi con los mismos datos, pero la pregunta de la problemática es diferente y las tres opciones de respuesta que están son muy similares o son iguales a alguna versión anterior del examen, y la que era correcta en esa versión anterior del examen no es correcta en esta, y entonces hay que ubicar, digamos, la respuesta adecuada. O algunos, por ejemplo, sí parece ser como la respuesta adecuada, pero queda un poco ambiguo. Entonces hay que hacer una lectura crítica también, aplicando los métodos que nosotros ya hemos estado viendo. No solamente es el hecho de repasar, de dedicarnos a leer, de contestar preguntas, sino también el hecho de desarrollar esta capacidad de lectura crítica a través de los propios métodos que ya vimos dentro de esta clase de lectura de comprensión, fundamentalmente pues aplicando la lectura sistemática, aplicando la lectura de inversión, y una vez que aplicamos estos métodos pues podemos, digamos, enfrentarnos con mayor claridad para ubicar si estamos frente a una pregunta piloto o en realidad estamos frente a una pregunta que cuenta realmente para el examen. Entonces es importante tomar en cuenta esto, no preocuparnos por las preguntas piloto, no las vamos a identificar todas o ni siquiera alguna de ellas. Hay que preocuparnos por desarrollar una lectura correcta, una identificación adecuada del problema e identificar además adecuadamente cuál es el problema a resolver o cuál es la pregunta a resolver, y después también identificar la respuesta adecuada. Entonces esto es lo más importante, en esto nos debemos de centrar. Y bueno, entonces ya hemos abordado previamente las funciones de los entes públicos, hemos abordado también el aspecto de cargos públicos, y estamos ahora ante derechos y obligaciones de las y los ciudadanos. Todo esto dentro de función pública, que forma parte de esta
este campo disciplinar al cual estamos asistiendo. Es una de las partes donde de esta primera área es la subárea que tiene mayor cantidad de reactivos, casi es la suma de los dos anteriores. Tenemos 22 reactivos. Entonces es importante considerar que estos 22 reactivos que tenemos no solamente van a venir sobre, digamos, la bibliografía que está presentando la propia guía, no solamente van a venir preguntando específicamente derechos y obligaciones, sino que en estas problemáticas puede que se relacionen también con otros espacios del derecho. Entonces tenemos que ubicarlo en esa forma como se presenta en la realidad, con la complejidad tal, como se presenta un problema jurídico real, donde siempre hay diversas esferas del derecho. Tal vez una es la que nos dé la solución más particular, más adecuada, nos brinde el camino procesal para dirimir una controversia, para poder proyectar una solución jurídica. Sin embargo, puede que las implicaciones pues estén relacionadas con otras formas. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta para poderlo aplicar. De nuevo cuenta, vamos a darle una repasada a qué es lo que se nos pide en toda esta área de función pública, y entonces ya habíamos visto anteriormente que dentro de esta parte se abordarán las diferentes competencias, facultades y funciones de los entes públicos federales, locales y municipales. Esto tiene que ver con estas dos primeras partes que habíamos visto sobre la organización del Estado, sobre la participación de las personas que intervienen dentro del propio Estado, y luego lo siguiente que nos dice así como las obligaciones y derechos de las personas sometidas a su jurisdicción y a las instancias ante las cuales serán exigibles. Entonces es muy importante ubicar estas cuestiones porque probablemente tal vez nos adelante algún tema de amparo, algún tema de materia penal, muy seguramente también se nos adelante algún tema de materia laboral, por ejemplo. Entonces, estos aspectos son muy importantes para poder dar una ubicación adecuada dentro de estas circunstancias. Particularmente, pues, entendiendo que para plantear un problema, pues también de carácter jurídico, pues tenemos que saber también que no solamente las reglas se aplican de manera abstracta, como lo sabemos desde los primeros semestres de la carrera, sino que además estas reglas, estas leyes, estos principios, los propios reglamentos también, hay personas específicas que se encargan de verificar su propio cumplimiento, o se encargan también de orientar o de estar presentes durante la aplicación de determinada normatividad. Entonces es muy importante ubicar esta parte cuando nos dice de las personas sometidas a su jurisdicción y las instancias ante las cuales son exigibles, es decir, nos referimos a los entes públicos federales, locales y municipales, pero en este sentido también a la estructura de poderes, ¿no? Entonces es muy importante todo esto. Y nos dice que el objetivo es identificar la estructura del Estado, su forma de gobierno y los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder, con fundamento en la propia Constitución, ¿no? Bien, eso es en términos muy generales, ¿no? Y bueno, cuando volvemos a checar esta parte de los elementos que componen o que se requieren, digamos, para alcanzar este nivel de desempeño satisfactorio o el sobresaliente, pues nuevamente nuestros sustentantes se van a encargar pues de ser capaces de distinguir las facultades, competencias y límites de actuación de los poderes establecidos en la Constitución. También reconoce sus diversas jurisdicciones, funciones, atribuciones, jurisprudencia, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior al respecto, niveles y órganos de gobierno. Además, es capaz de determinar los derechos y obligaciones generales de la población y los específicos de determinados grupos poblacionales de atención prioritaria, así como los requisitos para su ejercicio.
Aquí nos vamos a referir un poco también a materia de derechos humanos, en el sentido de los derechos humanos garantizados por la propia Constitución, y también, digamos, de los grupos de atención prioritaria, ¿no? O sectores vulnerables, como algunos todavía los llegan a identificar. De igual manera, para alcanzar este nivel sobresaliente, pues hay también que tener la capacidad de determinar las facultades concurrentes, es decir, las que tienen que ver, digamos, con una función que un órgano, por ejemplo, de manera jurisdiccional cumple determinadas actividades administrativas, ¿no? Por ejemplo, que esto es a lo que nos referimos con facultades concurrentes, ¿no? Entonces, o que un órgano que es administrativo tiene la capacidad de poder publicar o determinar ciertas bases, ciertos reglamentos, ciertos lineamientos operativos que regirán, ¿no?, determinadas actividades. Entonces, a esto nos llamamos de la concurrencia, ¿no? Y las funciones de los órganos constitucionales autónomos federales, aquí pues principalmente y más en esta parte de derechos y obligaciones de las y los ciudadanos, pues tenemos mucho en la parte electoral. Luego tenemos también los principios de la elección popular, de las responsabilidades de las personas servidoras públicas. Esto se toca un poco aquí, pero también se toca, digamos, de manera un poco más desarrollada también en el primer espacio del derecho público, en el siguiente tema que vamos a estar viendo. Luego, el procedimiento de sustitución presidencial, las instancias de justicia internacional, incluidas las competentes para conocer las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. Y de entrada, pues también tenemos que identificar esos derechos humanos que están protegidos por las propias leyes internacionales, ¿no? Y determinar, pues, los procedimientos pertinentes contra las violaciones a los derechos humanos, así como identificar el alcance y las diferencias del control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad, que ya habíamos hablado también la vez pasada. Entonces, viendo estos rasgos de manera muy general, pues debemos de ubicar cuáles son este tipo de características que vienen. Vamos a ver, aquí está, vamos a descartar, muy bien. Ahora vamos a presentar pantalla completa, muy bien. Ahora lo que vamos a ver es en específico esta otra parte que tiene que ver con las guías que vamos a estar viendo ya dentro de nuestro bootcamp. Vamos a ver que nos permite aquí abrirlo. Entonces, de igual manera, vamos a identificar que la manera de poder procesar con mayor agilidad el contenido de estas guías, que es un contenido numeroso en páginas, estamos hablando de que pues son más de 1200 páginas por todas las guías, y sumándole simuladores y demás son más de 1400. Lo ideal es primero enfrentarse al simulador, como se ha insistido en las sesiones anteriores, enfrentarse al simulador, y sobre lo que ya hemos obtenido en el simulador, pues es identificar cuáles son las respuestas erróneas y abundar dentro de estas partes de la propia guía, ¿no?, para poder centrar o especificar nuestro punto de atención dentro de nuestro estudio. Muy bien, entonces, bueno, vamos a tener aquí dos guías que son importantes, que son obviamente pues la respuesta a cada uno de estos simuladores que ya hemos visto previamente. Y pues vamos a ver también tanto de la parte electoral. Es importante identificar que en esta cuestión electoral pues no solamente tiene que ver también con la capacidad de un solo organismo público autónomo, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, sino también tenemos que ver
de qué manera este instituto también participa dentro de los procesos locales, cómo se aplica la propia legislación que le rige y bueno, determinar algunas cuestiones así. Aquí ya se empiezan a ver algunos aspectos fundamentales de carácter procesal. Entonces, esto es importante, si bien nos dicen ante qué instancia recurrir, que es lo que nos pregunta la propia guía del Ceneval, no como tal se nos está pidiendo que describamos la parte procesal. Sin embargo, es importante tenerlo identificado, ya que si hay elementos de procedimiento que se llegan a tocar dentro de estas secciones que estamos viendo, que podría ser también de manera sorpresiva, ya que el propio examen es algo ambiguo, ¿no? O la guía del examen es algo ambigua. Entonces Ceneval puede sorprender y ha hecho algunas sorpresas en algunas aplicaciones. Es mejor tener una visión más completa. Sin embargo, lo importante es saber que no estamos sobreestudiando, ¿no? Y de igual manera también, si tienen acceso a otras guías o materiales anteriores y demás, pues es importante buscar la cuestión de racionalizarlo y de no memorizarlo, que es sumamente difícil, más para quienes somos personas que estudiamos el derecho. La verdad es que la memorización pues es una ficción, ¿no? Lo que se muestra mucho en el derecho anglosajón, particularmente en las películas como o en las series como Suits, ¿no? Donde Mike Ross memoriza completamente, ¿no? Jurisprudencia a diestra y siniestra y se sabe de memoria contenidos de contratos y demás. Lo cierto es que con el tiempo y con la aplicación del derecho sí nos lo memorizamos, pero lo más importante antes de memorizarlo es entenderlo, entender su función, entender para qué sirve, qué problema resuelve, ante qué instancia se tiene que recurrir. Esas son, en qué momento procesal tiene que ubicarse. Esas son, digamos, los elementos que nos permiten ser profesionales del derecho. No exactamente una memorización abstracta y absurda, sino la capacidad de poder resolver problemas, de poder estar situados frente a una complejidad de la realidad, poder desmenuzar sus componentes y poder atender a ellos con total particularidad. Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos viendo. Es importante desde ahora que vayan tomando nota, digamos, más nota mental, más ponerlo en práctica también entre estas diferencias de preclusión, de prescripción, ¿no? Saber esas diferencias, eh, porque, bueno, digamos, tiene que ver también todo con determinar pues las capacidades para intervenir dentro de un proceso, ¿no? Entonces, aquí vienen también algunos aspectos de la Convención Americana de Derechos Humanos, vienen algunos otros aspectos también de el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que esto es muy importante también. Algunos incluso no llegamos a verlo dentro de nuestra formación académica. Sin embargo, es muy importante e interesante esta materia porque, bueno, tomando en cuenta que pues los propios tratados internacionales tienen que estar regulados de la propia forma de suscribirlos, de someternos a a sus lineamientos, de someternos a su propia letra. Entonces, o de pues, no hacer lo que hacen algunos países que con tal impunidad e hipocresía pues tienen el poder para hacerlo, de suscribir tratados a medias y no respetar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertas convenciones que atienden a eso. También está sobre la Corte Penal Internacional y demás. Esto no cubre todo en cuanto a la parte de el derecho
de derechos humanos, hay otra parte que tiene que ver con la aplicación local, es decir, en territorio nacional o en territorio estatal, en competencia de los propios estados. Es importante ubicar que también hay organismos en materia de derechos humanos y no solamente se circunscribe a estos organismos públicos autónomos, sino también la responsabilidad del cumplimiento de los propios derechos humanos garantizados pues por la Constitución, particularmente en la parte dogmática, ¿no? Pues es importante ubicar esa parte, ¿no? Recordando que, bueno, esta división tradicional para el estudio de la Constitución, que se divide tanto en una parte orgánica y una parte dogmática, la parte dogmática que tiene que ver con los elementos de atribución de derechos de las personas, conocidos históricamente como la parte garantista, con la nueva visión a partir de los años después del 2010, ¿no? Tiene esta interpretación ya más centrada en los derechos humanos, entonces hablando ahora que son derechos humanos reconocidos y garantizados por la propia Constitución, ¿no? Porque es reconocido y porque es garantizado y no que son, digamos, otorgados y garantizados. La diferencia radical estriba en que un derecho humano es una atribución de las personas por el mismo hecho de ser personas humanas. Entonces la Constitución reconoce la existencia de estos y no las otorga, ¿no? Es decir, que el derecho no crea la capacidad de la persona a ser persona y a ser sujeto de derecho, ¿no? En el sentido más amplio, donde tiene que ver pues con sus derechos y sus obligaciones, sino que reconoce la existencia de estas personas y los derechos humanos que les son inherentes a las mismas. Hay una serie de derechos humanos también que están en debates hoy un poco más distantes, digamos, de lo que está presente en nuestro propio derecho nacional, como el caso de el derecho humano a una administración pública eficiente, por ejemplo, algo que está ahora muy en boga en discusión en Europa, pero esto es algo que en México pues no se está tomando tan en cuenta, aunque probablemente en estas discusiones que se están llevando pues para generar los próximos proyectos de reforma en materia administrativa con la nueva configuración de la Cámara de Diputados y de Senadores, es posible que se esté tomando en cuenta un poco esta discusión, algo han mencionado al respecto. Sin embargo, no es algo que hoy en día esté reconocido específicamente en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, de igual manera, en países como Estados Unidos, pues es algo que también es muy ajeno a su propia visión del derecho, ¿no? Incluso también el reconocimiento como tal de los derechos humanos, hay una distancia enorme en el derecho anglosajón, particularmente el norteamericano. Pero bueno, retomando entonces esto, hay un apartado de derechos humanos que se circunscribe en la parte, digamos, de la aplicación del derecho local o federal, ¿no? Dentro del territorio nacional, y esta pues viene más adelante fundamentalmente para distinguir las diferencias entre los propios organismos que son encargados de respetar y de aplicar el marco normativo de los derechos humanos. Entonces es importante, también cuando hablamos de obligaciones, pues también hay un tema importante, que es la tributación, que también es una obligación de las y los ciudadanos que tenemos, y es una obligación constitucional,
hay que tomarla también en cuenta. Eso es muy importante para irlo ubicando. Aquí estaba, por ejemplo, eso que les preguntaba, tanto de la prescripción, preclusión, caducidad. Son cosas que tenemos también que tener muy presentes. Pero bueno, entonces es importante el aspecto de la tributación, tener una idea de cómo se debe de aplicar esta tributación, también digamos cuáles son los planteamientos que se deben de hacer eh, pues al respecto, ¿no? Para poder identificar estas cuestiones, pues los puntos más precisos donde vamos a estar resolviendo. De igual manera espero no haberles dado muchos spoilers con lo que estábamos viendo acá. Independientemente de eso, bueno, pues la lectura es importante. Ahora bien, en cuanto al material complementario o el material didáctico que tenemos, pues aquí hay un cuadro sobre la Ley General de Procedimientos Electorales, de instituciones y procedimientos electorales. Entonces nos habla este cuadro de quiénes son los sujetos de responsabilidad, cuáles son las infracciones de los partidos políticos que pueden cometer, las infracciones de las agrupaciones políticas, identificar cuál es la diferencia entre una y otra, infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección, infracciones de los aspirantes, candidatos o candidatos independientes, ¿no?, a los cargos de elección, las infracciones también de los propios ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso cualquier persona física o moral, es decir, o incluso hasta una empresa que nada tiene que ver con el proceso electoral puede cometer una falta y ser multada también por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cosa que tomarla bien en cuenta. Las infracciones también de los observadores electorales, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay demás también, ¿no? Autoridades o los servidores públicos, de los notarios, de los extranjeros, de los concesionarios de radio y televisión, de los partidos políticos. Bueno, hay que haya las sanciones específicas. Una cosa es la infracción y bueno, a ello también viene, digamos, cómo se transgrede, ¿no?, una normatividad, se infracciona y entonces aquí hay también una sanción al respecto. Y bueno, aquí están cuáles son los tipos de sanciones que se pueden aplicar. Me parece que ya se los había comentado la vez anterior, que era un poquito grande para su impresión. No sé si se puede acomodar alguna forma de imprimir, pero el formato que tiene de origen es un poquito amplio. Muy bien. Vienen las sanciones también que comentábamos, vienen procedimiento sancionador, ¿no? ¿Cuál es este procedimiento? Específicamente cómo se aplican estas sanciones, cómo se ubica a una persona respetando pues también el derecho humano a la presunción de inocencia. Entonces esto es muy importante, de qué manera se aplica, cómo hay que hacer una investigación, cómo se puede sustanciar un procedimiento, hasta quién se sustancia. Posteriormente tenemos las responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, que también pues juega con un papel importante. Luego tenemos los juicios electorales especiales, que esto también es sumamente determinante pues para tener una visión general. Esta creo que es la del formato complicadito, sí, es esta, ahí está, muy bien. Entonces es importante ubicarlo. Vamos a ver si me permite aumentar. Muy bien, me deja hasta aquí. Entonces, pues es el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Vienen los elementos de su procedencia, vienen los aspectos de competencia, los trámites y la resolución que se realizan. Del juicio de revisión constitucional electoral también es muy importante, vienen también estas características. Luego el juicio para dirimir los conflictos o diferencias
laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral y el procedimiento de revisión del procedimiento especial sancionador. Es importante tomar en cuenta que las legislaciones locales, esto creo que no viene mucho al respecto en cuanto a la diferencia de un OPL, de un organismo político local, es decir, la versión del INE a nivel local, cómo se aplican estas formas de resolución de los problemas, pero tienen su propia legislación específica. Entonces, es importante pues darnos esta idea y este panorama general, pero ubicar pues, por eso aquí hablamos también de quiénes son los competentes, ¿no? Y nos estamos hablando pues de el INE. Aquí, ojo, va a aparecer como IFE, porque así está en la propia legislación. Es decir, cuando hubo este cambio, primero se hicieron las reformas a la LEGIPE y luego se hizo la propia reforma al Instituto Nacional Electoral. Entonces, ubicar un poquito esta cuestión que puede que aparezca como IFE, pero no es porque estemos trabajando con una ley desactualizada, es una ley vigente, pero sí tenemos que ubicar que pues el derecho evoluciona en distintos caminos y a distintas velocidades. Entonces, cuando hay una modificación a la ley, no todas las leyes o reglamentos se modifican al mismo tiempo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Donde bastante de su legislación en el propio nombre se llama para el Distrito Federal y sigue siendo vigente, como el Código Civil para el Distrito Federal, ¿no? O la ley del notariado del Distrito Federal. Entonces es importante ubicar estas cuestiones pues para que no vayamos a tener algún lapso o algún inconveniente, ¿no?, al respecto. Entonces, descartar, a ver, espejo infinito, muy bien. Y otro punto bueno que es tomar en cuenta, digamos, es repasar cuáles son nuestras metas y estos objetivos que tenemos presentes para el hecho de desarrollar nuestro estudio, alcanzar estas metas básicas del bootcamp, este trabajo de manera intensiva y cómo vamos a estarlo trabajando. Entonces, tenemos aquí algunas metas. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, dedicar por lo menos 3 sesiones de por lo menos 3 horas de lectura continua 3 veces a la semana. 3 horas de lectura continua por lo menos 3 veces a la semana. Entonces esa es nuestra meta mínima, desarrollar esa capacidad de concentración. Si la podemos superar tanto en número de sesiones o en número de horas, mucho mejor que leer, porque a veces también nos han malinterpretado esta cuestión y de repente pues comentando con algunas personas que están cursando el bootcamp nos dicen, pues es que sí estoy dándole a las guías y aparte pues para hacer mis 3 horas de lectura estoy leyendo una novela, ¿no? O o un libro, ¿no?, de historias y demás. Yo en lo personal soy un fanático de la lectura, me encanta, es más, recomiendo también mucho los audiolibros, pero estamos de cara al examen más importante de nuestra vida, ¿no? Es el examen más importante de la carrera. Entonces, este examen es lo que nos va a permitir, como tal, algo que ya probablemente todo el mundo nos dice, licenciada, licenciado, pero ahora va a permitir realmente tener la documentación que lo comprueba, ¿no? Y el reto es grande, el reto es un examen de 8 horas de varias sesiones, ¿no?, de 2 sesiones. Entonces,
tener este reto importante sí nos lleva al punto de decir, bueno, ¿en qué estoy utilizando mi tiempo ahora? Yo recuerdo mucho con una colega de hace 2 aplicaciones que sí comentaba esto, ¿no? Pues es que estoy leyendo mucho, pero dedicaba 3 horas a la semana al estudio de simuladores y de guías. Solo 3 horas. Y decía, no, estoy leyendo 14 horas a la semana. Y de manera continua, ¿no? Pero leía otras cosas. Y no digo que esté mal, pero es un desbalance en el tiempo que se le está invirtiendo para la preparación. Entonces es importante ubicar que la meta de lectura de por lo menos 3 horas, 3 sesiones a la semana, nos estamos refiriendo a la lectura de simuladores, a la lectura de guías, ¿no? Para terminar mucho antes de la aplicación de nuestro examen, por lo menos una semana o 15 días antes, terminar de haber resuelto o repasado todas estas guías y prepararnos para hacer el examen simulador. Me imagino que ya lo habrán visto, pero si no, bueno, les recuerdo, se encuentra dentro de el último, ¿cómo es esto? Dentro del último apartado, ¿no? de, eh, de nuestra aula virtual. Y en este último apartado, pues lo que nosotros tenemos es un examen que está diseñado para aplicarse o para que lo contestemos en todo un día, que se comience a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, que se pare a la 1 de la tarde y comencemos nuevamente, ¿no? de 3 de la tarde a 7. Entonces, esa es la cuestión importante que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros dejamos para la última hora la aplicación de este examen simulador de diagnóstico, o, perdón, este examen simulador final, o simplemente no lo hacemos, o lo hacemos por partes, ¿no? Pues hoy le voy a dedicar 2 horas, mañana otras 2 y pasado mañana otras 2. Nos ha tocado colegas que lo han hecho y han pasado, pero no han obtenido una calificación sobresaliente. Y dicen, no, pues es que tengo el trabajo y lo demás. La cuestión es sabernos organizar. Si sé que voy a tener un día de descanso una semana antes del examen o 15 días antes del examen, me planifico, me organizo y hago el examen simulador final y le dedico todo el día. No, pero pues es que quiero ver a mi novio, quiero ver a mi novia, quiero salir, ¿no? Mucho tiempo va a haber para eso. Lo hay. Es más, ya lo hicimos durante la propia carrera. Pero este es el momento de situarnos para tener ese tiempo dedicado, ¿no? Específicamente a resolver estos simuladores, estas guías e incluso información extra también, ¿no? Los mejores resultados que hemos tenido han cumplido con todo el programa del bootcamp, todo absolutamente, y aunado a eso también han encontrado material de apoyo y lo han utilizado y se han servido de la metodología que nosotros les proporcionamos para sumarlo a su formación y se han llevado el premio Ceneval, ¿no? Entonces, esto es importante ubicarlo en ese sentido. No estamos planteando de decir, bueno, solamente lean lo de lo nuestro, solamente estudien esta parte. No, si hay más con que se puedan nutrir está bien, pero tienen que generarse un método, identificar globalmente la estructura del propio examen para saber si lo demás que están viendo es de utilidad o no, porque por ahí hay algunas guías horribles
que te las venden en 1,400 pesos, en 2,000, ¿no? Hay otras que las venden más baratonas y son guías que vienen un resumen de derecho constitucional, de metodología de la investigación jurídica, de materia por materia por materia, y no, no es lo que viene en el examen. Entonces, es la importancia de ubicar, ¿no?, la información que nos es sumamente relevante para la aplicación de este examen. Entonces, bueno, pues esto es en lo general. Vamos a terminar la clase aquí.